qué bueno que lo traen. Dice, aquí tenemos el de medicina, que estamos tratando de aprobarlo. Ya llevamos, ¿cuánto tiempo? 10 años tratando de aprobarlo. Ahora que aprobemos el de medicina, nos seguimos con el de optometría. Y entonces fue cuando dijimos, de aquí no vamos a poder aprobar este plan de estudios. Entonces, todo lo que se ha ganado, que ustedes tienen ahora, planes de estudio, clínicas, se pelearon por ellos, se lucharon por ellos, no fueron gratuitos, no fuimos y dijimos queremos un plan de estudios nuevo y nos los daban, teníamos que luchar por ello y en contra de lo que querían. Entonces es una historia bonita, pero que a través de los años, cuando la recordamos y todas las cosas que hicimos, nos da gusto y valió la pena. Es para mí un gran honor participar en un evento tan importante para la carrera de optometría del Instituto Politécnico Nacional, haciéndoles saber que esta es la primera carrera que se establece en este país. Es decir, que no vaya a haber una confusión de que esta es una sucursal del SIC Santo Tomás, del SIC Milpalta. Nosotros empezamos a luchar en esta carrera desde que llegamos para tratar de superarla, y ustedes han visto todos los obstáculos que teníamos. Lo que sí es muy importante es que nuestra generación, y aquí estamos tres de esta generación, luchamos lo más fuertemente para que esta carrera saliera adelante. Siempre teníamos problemas de que no había presupuesto, de que no nos podían dar presupuesto. Contábamos con un solo salón para un solo gabinete, en un principio. Ahí hacíamos todo, nos dibujaban por otro, teníamos un gran una ametralladora, etcétera. Aparatos que ahorita ya ustedes se los ven y se cómo aprendieron. A base de esfuerzos y a base de entusiasmo de una de las generaciones más entusiastas de aquellos tiempos, empezamos a luchar y llegó un momento en que algunas de las anécdotas muy importantes empezamos a crecer y queríamos crecer incluso desde el punto de vista clínico. Queríamos tener más gabinetes, siempre teníamos, no había presupuesto, poníamos nosotros, me acuerdo muy bien, a través de Pambaras, hicimos varios gabinetes, los utilizamos para llevar la clínica, y cuando quisimos que nos construyeran unos gabinetes, se nos decía que no había presupuesto. Entonces nosotros buscamos por fuera, que nos hicieran un presupuesto para ver si nosotros podíamos lograr que lo pudiéramos hacer, incluso nosotros. Se hizo el presupuesto y nosotros nos enteramos que el presupuesto para unos gabinetes que pedíamos nos lo ponían muy alto si lo construían a través del Politécnico. Entonces fuimos y luchamos, fuimos a buscar un arquitecto y tratamos de hacer los gabinetes y salía menos de la mitad de lo que nos hacían en el Politécnico. Entonces pensamos que estábamos haciendo una buena obra y vamos y les decimos, oigan, pues es que nosotros lo podemos hacer y nos lo entregan en 2 meses, 3 meses, no, en 2 meses. Esto fue en un fin de cursos para que en el siguiente curso tuviéramos más gabinetes. Y nos dicen, no, pero es que no se puede hacer así, se tiene que hacer a través de la institución del hoy. En aquel momento los que estaban encargados. Total, que nunca nos lo hicieron y después de casi 2, 3 años nos fueron entregando. Y nosotros teníamos el entusiasmo y las ganas de poder haber logrado más gabinetes. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros empezamos a ver pacientes y muchas veces veíamos un paciente y ni siquiera lo tocábamos. Cuando salíamos de la escuela, teníamos tan poca práctica que en las ópticas nos dejaban ir y no nos pagaban, nos dejaban ir a practicar, y allá hacíamos nuestros pininos en un principio. Y a todo esto, lo que yo quiero llegar es a lo que estamos llegando ahorita. Todo esto se ha hecho a base de muchos esfuerzos, muchos sacrificios, en los cuales pusimos muchas ganas para que esta escuela fuera una escuela realmente grande dentro del Instituto Politécnico Nacional. Nos ha costado mucho trabajo. Hemos crecido, sí señores,
pero hemos crecido hacia los lados, hacia el esfuerzo que hemos hecho nosotros. Pero sinceramente le hace falta mucho todavía al Politécnico. Yo creo que debe estar orgulloso de tener una carrera tan importante, pero le hace falta ver que debe crecer ya hacia arriba y no hacia los lados. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos a crecer y empezamos a tomar parte en la clínica, en la vida, de los problemas visuales, ampliando nuestras clínicas y ampliando nuestras clínicas especiales, que no la veíamos, era por la refracción. Y empezamos, todo esto empezó a raíz de que en 1950 el doctor Manuel Márquez Rodríguez se da cuenta de la situación que existía en México con la optometría, y funda la carrera de optometría dentro del Politécnico, en la tutela de la Escuela Superior de Medicina Rural. En ese momento era rural, y ahí participamos con la carrera que salía, y en la primera generación contábamos con 3 años de carrera, lo cual era por año, no era por semestres, y llevábamos un semestre de servicio social, haciendo examen profesional y presentando una tesis. De ahí surgimos y empezamos a ver las necesidades, y la carrera, que era una de las generaciones muy inquietas, fue la nuestra. Siempre buscábamos avanzar, siempre teníamos problemas para avanzar. Lo hemos logrado, hemos tenido mucho entusiasmo, mucha fuerza, muchas ganas, y hay muchas anécdotas que podríamos contar de los tropiezos que tuvimos en aquella época. Hacíamos retinoscopía con un espejo plano, con un orificio en el centro y con una frente, una luz indirecta para ver al paciente. Todavía no teníamos ni retinoscopios, ni teníamos lo que ustedes ya tienen ahorita, y que ha sido por el esfuerzo tan grande que se han hecho en las primeras generaciones. En alguna ocasión y luego ya empezamos a tener cierto prestigio. Lo curioso es que teníamos prestigio, pero ya teníamos prestigio hacia afuera y dentro del Politécnico también. En alguna ocasión, a los 3 nos tocó ir, tuve el honor de ir con el profesor Matos, el profesor Blomberg, a un congreso a la Universidad de Fullerton, y recibimos muchas cosas que nos interesaron. Decía el profesor Matos, esto lo vamos a hacer en México. Efectivamente sacamos cosas muy positivas, tenían sus ojos esquemáticos, su clínica, donde se llama la clínica, de la cual les quiero decir que yo fui uno de los fundadores de la clínica, porque era la parte de la introducción a la clínica. Y en una de las, estando ahí en la Universidad de Fullerton, curiosamente encontramos un libro que decía, y esto estoy hablando de los años 72, 73, que decía optometristas más famosos del mundo. Curiosamente, al abrir ese libro, encontramos presentes aquí en ese libro, y decía nuestro nombre, las menciones que habíamos sacado, el cuándo había sido nuestro examen profesional. Lo que quiero decir es la importancia que tiene el optometrista en la vida de una gran profesión, cosa que a veces no se da tanto en México como en otros países. Ser optometrista es un orgullo, ser optometrista es ser un gran personaje, ser optometrista es lo mejor que nos puede pasar en la vida, y ser egresados del Instituto Politécnico Nacional creo que es un doble orgullo. Para mí es un gran orgullo estar en este foro, ojalá que se repita, para que tengamos experiencias de muchos que han participado en la lucha por el crecimiento de la optometría dentro del Instituto Politécnico Nacional, así como fuera de él. Es también muy reconocida esta carrera porque en un principio teníamos muchos alumnos extranjeros, los cuales en su país han destacado y en su país han llegado a tener escuela nacional de optometría, cosa que aquí nos ha faltado tener. Hemos luchado desde que entramos nosotros por tener un espacio, por crecer y por llegar a tener la Escuela Superior de Optometría dentro del Instituto Politécnico Nacional. Hemos crecido hacia los lados, tenemos que crecer hacia arriba, y sobre todo tenemos que ser orgullosos de que somos optometristas y egresados de esta carrera. Muchas gracias.
es un ejemplo de tantas cosas que nos podemos enterar, ¿no? En una plática, en un café, ¿no? Muchas cosas interesantes. La siguiente pregunta va en relación a esto. Hablar dentro de ustedes, cuando estudian, ustedes que fueron profesores, que fueron autoridades dentro de la carrera, que nos platiquen ustedes el antecedente histórico de la optometría, de lo que ustedes recuerdan, dónde surge, lo que vivieron, qué profesores tuvieron cuando estudiaron y cuando ejercieron, ¿no? Como profesores, como autoridades. Bueno, yo concluí, les comentaba hace un rato a los compañeros que yo tuve el privilegio, diríamos, de salir de una carrera profesional cuando ustedes apenas están entrando. Yo terminé mi carrera a los 19 años, entonces pues era así como todavía una niña, y tener que enfrentarme a la actividad profesional me fue bien difícil, lo reconozco, porque pues, la gente no me identificaba como alguien que profesionalmente pudiera atenderlo, pero ciertamente no teníamos los elementos prácticos, pero independientemente de que nuestro trabajo dentro del aula, al recibir la formación de nuestros maestros, y nosotros como alumnos creo que había mucho ánimo, yo siento que captamos muchas cosas. Yo sí recuerdo que en mis primeros años de actividad profesional, independientemente de que compartía mi trabajo con gente que no había sido formado dentro de una escuela, con gente prácticos, como ahora, pues se lograba ver la diferencia. Había otra forma de pensar y creo que se notaba inclusive ya en el trabajo que se desarrollaba con los pacientes. Yo quiero comentarles que lo que ellos les comentan de sus vivencias para lograr lo que hoy tiene la carrera de optometría fue gracias a que como sobresaliente trabajo que desarrollaron como estudiantes, tuvieron el privilegio de formar parte de la plantilla docente casi inmediatamente después de haber egresado de la escuela, si no es que antes. Yo no tuve ese privilegio. A mí me tocó iniciar una actividad como docente dentro de la optometría 15 años después de que yo ejercía en forma cotidiana mi trabajo profesional. Pero también creo que para mí eso fue un arma muy grande, porque independientemente de la formación que tuvimos, que haya sido muy precaria, el trabajo desarrollado profesionalmente me dio todos los elementos que me permitieron desarrollarme como maestra, además de que la actividad docente, hasta la fecha creo yo que me es muy alentador como trabajo, y combinando esas dos acciones, pues se desarrollaron muchas cosas. Me tocó un momento crucial, difícil dentro de la optometría, dado que lo que ellos comentan de la lucha para poder reconocerse como una carrera dentro de una escuela que difícilmente tenía la mira puesta en ella, surgen los movimientos políticos del país en aquel entonces, ustedes saben, después del 68 y todo esto, surge una modificación dentro de toda la estructura de educación superior en todas las universidades, y se busca cómo dar el ofrecimiento de algo más sólido, más nuevo, más completo. Y quizá esas cosas dieron como pauta también para la creación, lógicamente con los elementos surgidos de la Escuela Superior de Medicina, el que en el mismo Instituto Politécnico se creara en otra escuela la carrera de optometría. Entonces así surge la unidad Milpalta del SIX, primera carrera dentro de un ámbito en el que se considera importante que el optometrista sea parte de un equipo de salud. Yo creo que esto, independientemente que en su momento no se veía como algo aceptado por los optometristas y por la propia escuela
la propia carrera de optometría de la Escuela Superior de Medicina, ahora lo veo como algo que fue necesario y que además fue trascendente. Creo que eso abrió puertas para poder lograr ubicar a nuestros optometristas dentro de un ámbito en el cual se veía, pero no se notaba, no había posibilidades de acceder a servicios de salud que en aquel tiempo no nos daban esa oportunidad en la escuela, y se permitió de esta manera, con el nuevo plan de estudios que se genera y la repercusión de lo que se estaba haciendo en Milpalta, que hubiera esa apertura de posibilidades dentro de la carrera. A mí me tocó iniciar mis actividades dentro de optometría como docente en el CICS de Milpalta, algunos años después de que se había formado la carrera ya, quizá unos 3 años después de que se había iniciado la primera generación. Me tocó trabajar con los primeros, las primeras generaciones de aquella escuela, y quiero decirles que el trabajo para mí era como muy difícil entender hasta la fecha, creo que sucede así, entender un sistema modular distinto a lo clásico que en todas las escuelas del Politécnico se da. Es una estructura difícil, yo pienso que muy adelantada al tiempo en el que fue creada, no entendida como tal, pero que comparte mucho de las mismas necesidades y de los mismos problemas que se estaban viviendo también dentro de la Escuela Superior de Medicina. Casualmente, así como numéricamente, en la escuela de Milpalta se iniciaba o se inicia con un tronco común, y después de un primer año los jóvenes se ubican en las carreras que cada uno tiene. Y casualmente en la primera generación tuvimos un alumno, en la segunda 2. El primer alumno, que todavía lo recordamos, estaba enloquecido porque todos los profesores querían trabajar con él y sobre él y sobre él. Ya se imaginarán, nosotros le decíamos el hombre biónico, ¿sí? Porque era el único que recibía de todos los profesores la educación personal de cada uno, ¿no? Así se formó ese elemento. Todavía lo recuerda él porque lo vemos, no trabaja en la Ciudad de México, él se estableció en Oaxaca y allá ejerce su profesión. La segunda generación, 2 alumnos igual, enseñanza personalizada totalmente, al estilo socrático, al lado del maestro. Y bueno, fue creciendo. Me tocó la vivencia de trabajar con poquitos alumnos, muy poquitos, y eso me permitió a lo mejor lograr tener mucho más visión de lo que ese o esos poquitos estudiantes requerían. Yo creo que actualmente el hecho de que los grupos sean mayores, la percepción de que el profesor pueda tener de cada uno de ellos y de sus necesidades no se podría valorar de esa manera. Sin embargo, yo quiero retomar como un ayer, porque existió igual que hoy, el que muchos de los jóvenes que se inician en la profesión pues no escogieron la carrera como tal. Nuestra institución se identifica como ofertar carreras. Los jóvenes buscan la escuela y seleccionan lo que quieren estudiar. Pero nuestra institución no se identifica como una escuela que ve la demanda. Ciertamente existe una demanda dentro del Politécnico, las carreras de ingeniería están llenísimas. Las carreras del área de la salud no tanto, porque requieren características muy particulares. Pero la pregunta es, ¿y por qué la demanda no aumenta o se hace fuerte para nuestra carrera? Si los que estamos aquí con más de 40 años de trabajo nos sentimos orgullosos de haber seleccionado, quizá al azar o sin ningún criterio muy sólido, porque así es en la juventud, esta profesión, y nos seguimos sintiendo satisfechos de ella. Yo tengo la certeza de que muchos de los que entraron a esta carrera y que están ahorita presentes, y todavía algunos de los chicos que están allá estuvieron
en algún tiempo en mis grupos, llegaron así, un poquito dispersos, preguntándose si realmente esto sería la profesión que les gustaría ejercer. Y yo siento que muchos habrán encontrado en ella lo que buscaban. A lo mejor en esa inseguridad propia de la juventud les da la certeza de que esto es lo que buscaban. Y bueno, cuando uno es creyente dice que desde allá arriba se mueven los hilos y lo colocan a uno en donde debe de estar. Y yo creo que ese es el caso de muchos de los jóvenes que están aquí, igual que me tocó a mí. Pero esto es historia porque se ha repetido antes y no nos toca más que a los que estamos y a los que están formándose cambiar ese criterio y hacer que esto sea divulgado y reconocido, porque como profesión, así como dijo el profesor Bromberg, si ustedes vieron todo lo que hay detrás de nuestra profesión, que no es de tantito tiempo, se vio en un ratito aquí, pero cuando uno lo analiza, ha habido tantas aportaciones. Yo sé que esto ha formado todo lo que en este momento ustedes reciben como una cascada de información exagerada y que se preguntan por qué tengo que aprender todo esto. Pero hay momentos en los cuales ustedes mismos van a buscar. Quiero decirles que así como hablamos de lo que ha sucedido en México, yo creo que ha sucedido en muchos lugares. Yo, por ejemplo, traigo a la mente lo que sucede en España, que también fue un lugar que ha luchado para que su profesión sea reconocida y que además se puedan ejercerla con las libertades que ustedes sí tienen. Allá las cosas son muy limitadas para los jóvenes que estudian. En Europa no son las cosas tan fáciles, no se toca a un paciente como estudiante tan fácilmente. Ese privilegio solamente se tiene, yo diría que en México y en algunas de las escuelas de América Latina y de algunos otros países, inclusive también es muy vigilada. El doctor Bromberg, que tuvo el privilegio de formarse también hacia allá, sabe cuáles son las características, pero que el pensamiento de a dónde está parada nuestra profesión no se puede quedar. No se puede quedar estático. Yo siempre les he reconocido a ellos desde estudiantes todo su afán, todo su ímpetu por luchar por la profesión, pero también sabemos que ha habido condiciones en el recorrido histórico de nuestra profesión que han detenido y han dejado un poco a la, pues yo diría que al stand-by, como dicen, a nuestra profesión, y que nos ha, desgraciadamente, yo no quiero decir perjudicado, sino detenido en el sentido del avance que deberíamos de tener ahora. Pero creo que la estafeta ya está pasando. Ya les toca ahora a los jóvenes nuevos abrir los ojos, no solamente dentro del ámbito de su escuela, abrirse a la sociedad, abrirse a las condiciones políticas y sociales que se vive en este país y de la historia misma que atrajo el reconocimiento de nuestra profesión hasta lo que hoy somos, a que existen muchos espacios que no se han tocado, que le pueden dar mayor auge y mayor importancia a lo que hoy festejamos, que es a nosotros mismos. Bueno, no sé si entendí la pregunta o me voy a acordar de la pregunta para contestar, pero Osabeli nos llevó mucha ventaja. Osabeli, cuando entró a dar clases al SIX, pasó por un curso previo para que enseñara a los alumnos, ¿verdad? Les preparaban en el manejo de los cursos. A mí eso no me tocó. Resulta que en esa época una queridísima amiga, la doctora Carolina Aros, se fue a España. Y ella era la titular del grupo de óptica. Entonces me invitó a que yo la supliera y pues encantado de la vida. No lo iba a hacer igual que ella es preciosa, ¿no? Pero pues, no, iba a ser mi intento. Resulta que me presenta al grupo
y le dice, yo por motivos de viaje me voy, que esto y que lo otro, y le voy a presentar al maestro Matos, que como verán hay una diferencia. Entonces un alumno de esos que nunca falta le dice, ¿y qué diferencia, maestra? ¿No? Mucha diferencia, es mujer y hombre, ¿no? Ella bonita y yo pues como estoy. Pero en fin, pero eso en lugar de levantarme el ánimo me dio mucho miedo. Resulta que se despide la maestra, se va, le aplauden y todo, y yo quedo temblando. Yo en general soy muy emotivo, ¿no? Me gusta vivir las cosas. Agarro mi gis y mi borrador, me volteo al pizarrón y digo, ¿cómo veo estos cuadros? ¿Cómo los veo? Y en esa época había unas tarimas. Y entonces fui escribiendo sobre el pizarrón, se acaba la tarima y me salgo. Enfrente estaban los baños y vámonos de ir aquí al baño. Cuando entré, los muchachos muy serios, ríanse, hombre, ríanse, rompan el hielo, ¿no? Y se ríen. Evidentemente, con toda la inexperiencia del mundo, me hice cargo del grupo. Y trabajé, pero muy, muy a gusto. Después, pues el tiempo da a lo mejor mucha confianza también. Y como que las cosas se fueron haciendo pues muy fáciles. Y a mí siempre me gusta vencer retos. Y me fui complicando la existencia. A hacer las cosas pues complicadas. No solo para mí, sino para los muchachos, ¿no? Como que se goza con eso, ¿no? Hacer la vida difícil. Yo no sé nada de matemáticas, ¿eh? A mí las matemáticas, como dijeron, huimos de las matemáticas los que nos metemos al área de la salud. Sin embargo, ¿sí?, me encantaba ponerles fórmulas ahí de la reflexión y de la refracción y que n menos 1 sobre r y que no sé qué, ¿no? Para ver el poder dióptrico, en fin, ¿no? Y, oiga, ya no hay dictado, decían los muchachos. No, dictado aquí ya no va a haber, ¿no? Porque esa era la manera, puro dictado. Pero resulta que ni con el dictado teníamos buena caligrafía, ¿no? Entonces, no. Mejor vámonos a hacer las cosas más movidas, más agradables. Y así, pues yo no sé, que después los muchachos empezaron a decir, denos taller de óptica, denos clínica, denos esto y denos nosotros, y me fui saturando con materias que, pues después me tenía que ingeniar cómo aplicarles. Pero no había visión binocular. Y yo fui el primero en dar visión binocular, ¿no? No está la doctora Mayen. Ya no está con ustedes. Qué pena. ¿Sí está? Pues yo la empecé a preparar para que me sustituyera, porque ya empezaba el asunto. Entonces, cuando empezamos a introducir la clase de visión binocular, no estaba en el plan de estudios oficial. Entonces yo le decía a los alumnos, bueno, ¿quién les va a garantizar que saben visión binocular si no está calificado oficialmente, ¿no? Picándoles para que se moviera lo del plan de estudios, ¿no? Entonces empezaron a pedir los alumnos que se regularizaran las materias y yo cada vez recibía oficios, ¿no? Está fuera de lugar lo que hace, no tiene objetivos, no tiene esto, bueno, pero yo seguía como quería. Yo quería llegar al plan de estudios de 4 años y se logró. Pero eso que dice el maestro Lucio de los gabinetes no los construyó el Poli. Los gabinetes se construyeron por un donativo que conseguí y se hizo la carcelería. Pero también hubo una jugada estratégica fabulosa. Resulta que la sociedad de alumnos que funcionaba, por eso le comentaba a Ricardo que dicen que ahora no hay sociedad de alumnos, ¿no? Bueno, en esa época había sociedad de alumnos y la sociedad de alumnos tenía peso, ¿sí? Entonces nosotros estábamos en el segundo piso de la Escuela de Medicina, que es a la Oriente, creo, ¿no? Sí.
Entonces, les dieron otro salón a los de la sociedad de alumnos y se dejó ese salón. Estábamos recién regresados del curso que tuve la oportunidad de tomar en Berkeley y entonces dije, este salón es mío. No. Entonces convoqué a mis maestros, les digo, oigan, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a poner unas cortinas, ¿sí? Y vamos a hacer un salón de usos múltiples. Lo utilizamos para terapia visual, lo utilizamos para aulas de clases, en fin, ¿no? La cosa era ganar espacio. Y afortunadamente todos mis maestros me ayudaron, nos cooperamos, compramos cortineros y telas para hacer cortinas negras y se hizo ese salón. Armamos un salón ahí para terapia visual y ejercicios de coordinación, en fin, ¿no? Y voy a invitar al doctor que venga a inaugurar el salón que nos dio, ¿no? Y lo fui a invitar. Yo pensé que me lo iba a quitar. Y yo le dije a los muchachos, no lo quitan, es culpa de ustedes, y yo se los entrego a ustedes. ¿No? Y llega el doctor Méndez y me dice, oh, muy bien, qué bien quedó esto. Y le empezamos a explicar de qué se trataba. Muy bien, felicidades, bueno, ahí nos vemos. ¿No? La ganamos. ¿No? Los pasillos de la escuela. Ahí en esa época había un médico muy de los consentidos, el doctor José Sosa Martínez. Había un aula que era el auditorio y él lo utilizaba en las tardes para su clase, creo que daba farmacología. Entonces nosotros en esa época estábamos equipando, creciendo la clínica, empujando para que los alumnos supieran practicar clínica y eso. Y mandé colocar unas bancas a la entrada y al día siguiente el doctor se fue a quejar a la dirección de la escuela porque no podían circular libremente sus alumnos a través de las bancas que había yo colocado como sala de espera para la clínica. Y quitaron las sillas. Llamé a don Daniel, que era el carpintero de la escuela, y le dije, atornílleme las sillas. ¿Ah? Y así lo hicimos. Y así tuvimos sala de espera. Como dirían, al Westin teníamos las cosas, ¿no? Sí, porque no había de otra, ¿no? No había de otra. Teníamos que hacer las cosas, ahora sí que a la fuerza. No había poder humano que convenciera a las autoridades que teníamos razón en nuestras peticiones. Lo que dice el doctor Romer en torno a la práctica de la clínica. Los médicos tenían la impresión de que los ojos están colgados. No hay una cavidad como es el cráneo para el apoyo, el soporte del aparato visual. Solo entendían así, porque en medicina el paciente está acostado en una cama y alrededor están todos los médicos, ¿verdad? Y todos están viendo al mismo médico, digo al mismo paciente, pero en nuestro caso es diferente. ¿Sí? Un ojo no puede presentar, a lo mejor no tiene las mismas condiciones que el otro ojo. ¿Y cómo vamos a llegar a la binocularidad si cada uno de los ojos está siendo revisado aisladamente? ¿Sí? Entonces, a lo mejor aprendí demasiado, ¿verdad? Pero no a dar clases, ¿no? A pelear. ¿Sí? A luchar, ¿no? Pero hay una anécdota también muy agradable. En mi época de estudiante, porque tengo buena memoria, fui estudiante. Organizamos un equipo de damas, ¿verdad? No de damas chinas, ¿no? Sino de compañeras que jugaban voleibol,
¿sí? Y ahí teníamos a todos los alumnos de medicina, viendo a las muchachas jugando voleibol. Entonces, los alumnos de medicina nos tenían más en cuenta que las autoridades. Gracias. Dice que con la edad pasan tres cosas. La primera es que se empiezan a olvidar las cosas. Y la segunda y la tercera ya no me acuerdo. ¿Cuál era la pregunta? Que nos cuente sobre cuando estudió como alumno y después ya en su profesión cuando entra a impartir clases en la carrera, por favor. Como alumno creo que ya platicamos mucho de que somos de la misma generación, tuvimos maestros distinguidos, el doctor Javier Oropesa era el jefe de carrera de optometría y era un oftalmólogo. Fue el último oftalmólogo que fue jefe de carrera de optometría. Primero fue el doctor Márquez, también era oftalmólogo, el doctor Oropesa, y de ahí en adelante ya empezaron a haber optometristas, como debía de ser, jefes de la carrera de optometría. Y ahorita que estábamos hablando de historia, déjenme decirles que optometrista o que se dedican a adaptar anteojos, o estamos hablando que fue desde 1680 y tantos en México, y el primer oftalmólogo que hubo en México, de acuerdo con una historia de la medicina que acabo de ver, fue en 1856, porque fue a estudiar a París, trajo un oftalmoscopio y dijo: yo soy oftalmólogo porque tengo un oftalmoscopio. ¿Cómo ven? Entonces nosotros estamos adaptando anteojos en México 200 años antes que los oftalmólogos. Es más, los médicos nunca quisieron adaptar anteojos. Primero, no sabían, y segundo, decían que con ciertas gotas ellos podían arreglar que las personas vieran más claro. Nunca adaptaron anteojos hasta el principio de este siglo. Pero eso de que teníamos un jefe de carrera oftalmólogo, afortunadamente ya pasó. Éramos una generación muy inquieta, como ya oyeron, y después, cuando terminé, yo seguía muy inquieto y entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, que no era extraño en esa época. También en esta historia de la medicina que estuve viendo un programa que hizo TV UNAM, los médicos en el siglo XIX y principio del siglo XX se iban a estudiar a Francia. Todos, o los que querían seguir avanzando en sus estudios, se iban a París y traíamos conocimiento de esa época. Y después, ya en el siglo XX, 1930, 1940, empezaron porque hubo guerras y todo, empezaron a ir a Estados Unidos y luego regresaban a México, y entonces en optometría tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y eso es algo muy interesante, porque en Estados Unidos, donde la optometría, yo creo que es donde más está avanzada, más que en ningún otro país en el mundo. Cuando yo llegué a Berkeley fue en 1968, estuve en 68, 69 y 70, y en esa época estaba llena de hippies. Todos andaban con el pelo largo, había protestas por la guerra de Vietnam. Berkeley era un lugar muy extremoso, muy radical. Entonces, para una persona que llegaba de México fue un shock cultural muy grande. Primero ver a todos los hippies y las protestas, pero después estar en la escuela de optometría fue otro shock cultural muy fuerte, un shock científico, aquí podría decir, porque era una escuela de optometría en que primero había clínicas, y todos los estudiantes de optometría en tercero y cuarto año tenían que ver pacientes para poder graduarse. Eso es una cosa que pues yo no estaba acostumbrado. Ya habíamos visitado escuelas, pero no sabía cómo funcionaba. Y otro de los grandes shocks científicos y culturales que tuve al visitar esa escuela es que pude ver las investigaciones que estaban haciendo. Había en la escuela cursos de maestrías, cursos para doctorados,
y las investigaciones que estaban haciendo eran de un muy alto nivel. Después me enteré que una de las cosas que ellos buscaban es que el mayor reconocimiento de la profesión se daba cuando se tenía científicos que se dedicaban a la investigación y que los presentaban en los foros apropiados para eso. Entonces, ya hemos logrado, quizá me estoy adelantando, pero ya hemos logrado lo de las clínicas en las escuelas en México y ahora estamos empezando a buscar maestrías e investigaciones. Ya, por ejemplo, hay escuela, la de Aguascalientes, que tiene una maestría, y yo creo que es uno de los pasos que se tiene que dar en el futuro, tener maestría, tener investigaciones y tener especialidades. Entonces, estuve en Berkeley, regresé a México, empecé a dar clases y también me dediqué a la consulta privada. Abrí un consultorio y empecé a ver pacientes. Y en las mañanas daba yo clases. En 78 me parece que fue, tuve un año sabático y aproveché para ir a la Universidad de Houston también, donde también había mucha investigación, había maestrías, había doctorados y de muy alto nivel científico. Básicamente eso es lo que puedo platicarles acerca de lo que mi experiencia que fue en la escuela, porque ya he platicado mucho de mi experiencia en la escuela y lo que he hecho después de salir de la escuela. Gracias. Bueno, yo sí tengo, perdón porque no puedo hablar bien, ando un poco mal de la garganta. Yo tengo unas experiencias muy bonitas que platicar, porque uno de los fundadores de la carrera de optometría, el doctor Javier López Ábalos, yo lo considero como mi padre intelectual. Para mí era un ejemplo, que yo lo veía, cómo daba su clase, cómo se metía y se profundizaba en lo que en realidad empezaba a ser las carreras de optometría. Siendo ellos grandes oftalmólogos, fueron muy grandes refraccionistas. Eso no se puede dudar, porque llegaron a tener premios internacionales el doctor Márquez en asuntos relacionados con la refracción ocular. En el Congreso de Viena sacó un premio por ver a un paciente y nomás de verlo y hacer una angioscopia para decir el diagnóstico que tenía el paciente, y no le creían en aquel tiempo. Dice, el paciente es un hipermétrope de tanto, y decían, ¿cómo le hizo? Y tenía premios internacionales. En un principio la carrera de optometría era más enfocada hacia el aspecto refractivo, es decir, tratar los problemas visuales a través de lentes. Así empezamos. Pero teníamos grandes maestros, entre los que está el doctor Lopeza, que independientemente que nos daba ese tipo de clases, pues también nos involucraba con la anatomía ocular y con lo que pasaba dentro del ojo desde el punto de vista anatómico. Entonces empezamos a crecer y en alguna ocasión, yo siendo estudiante, bueno, más bien ya era yo un pasante, ya estaba yo haciendo mi servicio social, porque yo desde que entré a la escuela ya no supe cómo salir, hasta la fecha no sé todavía en qué momento me quiero jubilar, me está costando mucho trabajo, y no me lo van a creer, yo creo que era muy fácil jubilarse, creo que es muy difícil cuando se quiere algo con tanto cariño como yo quiero la carrera de optometría. Yo empecé a estudiar en la carrera de optometría, hago mi servicio social en la carrera de optometría y yo daba clases, era yo preceptor y era ayudante del doctor López. En el que yo estaba haciendo mi servicio social, hacía yo mi tesis, tenía que ir a revisar la tesis a su consultorio. Él trabajaba en una clínica del Seguro Social y yo llevaba ya a verlo en las noches. Me tocaba ir a veces a las 9:30 de la noche y está en un lugar que ahorita yo ya no iría, allá por la Candelaria de los Patos. Y bueno, era terrible para mí, pero en aquel tiempo se podía hacer. Ahora ya no creo que lo pudiera hacer por la inseguridad que existe. Yo seguía dando mis clases y cuando llegó el momento del examen profesional, me dice el doctor Lopeza, antes de entrar al examen, me tomé el atrevimiento de invitar a tus alumnos a tu examen profesional. Entonces, cuando yo volteé, era un salón de estudio, un salón que teníamos para exámenes profesionales en la Escuela de Medicina, especial para eso, estaba lleno, repleto el salón,
para mi examen profesional.